Bienvenidos a Mapa TV, como todos los martes a las 23 horas a través de Canal 12 de CCC, con 6 reiteraciones los demás días de la semana. La pandemia nos tomó por sorpresa absolutamente a todos, tuvimos que mudar la escuela a casa, tuvimos que asumir teletrabajo en algunos casos. Algunas personas tuvieron que continuar con su trabajo exponiéndose porque son los que cuidan la seguridad y el sistema sanitario argentino. Otros vieron peligrar su fuente de trabajo y mucha gente tuvo que adaptarse en muy pocos días a profundos cambios que desatan inexorablemente situaciones que no conocemos hasta que sucedan. En este marco entendemos que la niñez ha sufrido un impacto muy grande porque los padres se tuvieron que encontrar con sus hijos 24 horas al día. Y estamos frente a una sociedad en la que los hijos no comparten solamente espacio con los padres, sino que depositan esa responsabilidad en otras agencias que también educan, no solo el colegio y la escuela, sino también muchas veces el instituto de inglés, el club y tantas otras actividades donde los chicos socializan en forma permanente. Pero lo cierto es que cuando todo esto empezó, yo escribí una columna que hablaba de la importancia de humanizar la pandemia, porque sentía que todos los adultos estaban muy preocupados por lo que les pasaba y muy afligidos por esta situación, que esto se notaba en sus rostros y que lo que en la cara del adulto está repercute en el niño, y nos habíamos olvidado tal vez de darles una explicación a ellos, de contenernos o de permitirnos un tiempo para abrazarlos. Estábamos más preocupados porque hicieran los deberes, porque conservaran el promedio, porque mantuvieran un ritmo de clases como si nada pasara afuera. Y cuando habla uno de un adulto responsable, habla de una persona que puede proteger o hacer que un niño se sienta protegido. Por eso hoy invitamos a la licenciada en psicología Marichu Zaitún, que es especialista en infancia, orientadora de padres, y ha escrito unos libros impresionantes que van a salir en este momento en pantalla, que todos los padres queremos consultar porque habla desde un lenguaje muy claro, cuestiones que verdaderamente parece increíble, pero que en lo cotidiano no sabemos resolver ni sabemos manejar. ¿Cómo estás, Marichu? Bienvenida a Mapa TV. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de estar acá con vos. Bueno, muchísimas gracias. Me encantaría empezar esta entrevista hablando de que la pandemia de COVID 2019 terminó por destruir el delirio de omnipotencia que tenemos los humanos. Sí, bueno, ojalá lo haya terminado de destruir. Yo creo que somos capaces de recomenzarlo, pero es una muy buena oportunidad para salir de ese estado de omnipotencia y empezar a vivir en un estado de potencia real. Hay cosas que puede, cosas que no, y vivir como más humildemente, si se quiere, entendiendo que no somos los dueños del mundo, ni dirigimos nuestra propia lancha. Nuestra vida se parece más a un bote de rafting, donde vamos por donde nos lleva un poco el río de montaña para abajo, que una lancha donde yo decido a dónde quiero ir. Voy un poco a donde quiero ir, pero no tanto. Qué importante este concepto del entrelazado y de una sociedad que de pronto encontró que la reina Isabel estaba en las mismas condiciones que cualquier persona indigente de un barrio que vive por debajo de la línea de pobreza y que un futbolista de renombre como Dybala se había contagiado de coronavirus. Todas esas informaciones que nos llegaban y que fueron en muchos casos una infodemia, porque era una intoxicación de información, hicieron entender que de alguna manera formamos parte de un entrelazado y que lo que nosotros hacemos repercute en el otro. ¿Cómo crees que entendió la sociedad este concepto?
Creo que fue clarísimo y que también nos da una oportunidad de crecimiento muy fuerte porque no solamente éramos omnipotentes, sino que éramos absolutamente individualistas. Yo iba donde yo quería y lo que a mí me interesaba y lo que a mi hijo le hacía bien y lo que mi mamá quiere. Y hoy tenemos claro que si no hacemos todos lo mismo, estamos todos en el mismo bote y todos nos vamos a morir, vamos a desaparecer como los dinosaurios. Entonces, qué importante es que aprendamos esta lección de que hoy nos tenemos que salvar todos a todos, porque de hecho hoy todos los niños están en su casa en vez de ir al cole para salvar a un grupo pequeño que somos las personas mayores o los que están en riesgo. Y bueno, esos niños están subidos a este barco que es, nada, somos una humanidad que tiene que trabajar en equipo con la reina de Inglaterra y con el indigente, como decís vos, para salir adelante de esta situación tan difícil ¿Crees que y de tan alguna nueva. manera, tan nueva y difícil como vos lo decís, crees que de alguna manera la pandemia de COVID desnudó la falta de un vínculo de autoridad suficiente entre padres e hijos? Sí, creo que llegamos a lo desnudó y los papás de golpe se dieron cuenta de que no es lo mismo tener en su casa a sus hijos 3 o 4 horas, porque además, como vos decís, los llevaban a inglés, los llevaban a tenis, entonces el tiempo que pasaban con sus hijos era muy poquito. Y entonces durante ese tiempo conseguir que hagan lo que ellos querían o simplemente malcriarlos y que los chicos hagan lo que quieran, no pasaba nada. Pero hoy, a las 8 de la mañana, si yo no consigo que se pongan las zapatillas, no se las pone. Y si yo no consigo que venga a la mesa, no viene. Entonces, en estos 70 días hubo que practicar un montón de límites y o lo lograron o perecieron en el intento y entonces sí, se desnudó esta idea de que va a haber otro que se va a ocupar de que las cosas ocurran y yo puedo ocuparme de disfrutarlo, de regalarle, de pasarla bien con él sin ocupar este rol de papá, que es necesario. Ujú. ¿Qué pasó Mamá. con el rol de mamá que se transformó en rol de maestra? Con la situación que desnuda además una brecha digital enorme y una brecha de desigualdad enorme porque había niños que recibían la tarea y no tenían computadora para hacerla, había niños que recibían la tarea y simplemente no tenían quien los acompañe para hacerla, y había niños, y esto es lo más triste, que recibían la tarea y no tenían papás que quieran acompañarlos porque no había un vínculo previo a esta situación. ¿Cómo analizas todo lo que pasó en torno a la escolaridad y la pandemia de coronavirus? Es muy difícil de analizar por esto que vos decís, que hay muchas maneras distintas. Me gustó mucho lo que dijiste, que los papás empezaron tratando de hacer de cuenta que no pasaba nada y que entonces los niños hicieran lo mismo como si estuvieran en el cole, y de hecho no estaban en el cole, y esto se derrumbó porque era imposible. Lo que yo tiendo a decirles a los papás es, ustedes no son docentes, ustedes no estudiaron pedagogía ni didáctica. La tarea de ustedes es acompañar a sus hijos a que hagan lo que ellos puedan. Quizás tengamos que engancharle el Zoom cuando se le desengancha, quizás tengamos que hacer algunas pequeñas cosas, o el niñito que tiene que cuadernillo porque no tiene internet, entonces tiene que hacer la tarea por el cuadernillo, la mamá tendrá que buscar el cuadernillo y ofrecérselo a su hijo. Eh, pero es hacer lo que podemos y no hagamos de cuenta que estamos cursando los años que estamos cursando, porque además en los grados, sobre todo primer grado o primer año de secundaria o el último año de secundaria, son años donde se está poniendo muy difícil esto. Ujú. Preescolar y primer grado, las mamás no están en absoluto preparadas para ser docentes. Y están tratando de enseñarle a sus hijos a leer, a escribir, a sumar y a restar, cuando en realidad no están preparadas para eso, ni quieren hacerlo. Por eso cuando las madres se resisten, sí, no está bueno que se resistan, pero por otro lado yo entiendo que se resistan, Y por pero tenemos supuesto. las otras madres que quizás son más tóxicas, que en vez de resistirse, saturan y que los niños le huyen como de la peste. Porque cuando hago la tarea con mi mamá, las mayúsculas en colores y ningún error de ortografía y que esté prolijo si no te lo borro. Entonces, ese niñito lo último que quiere en la vida es hacer la tarea con su mamá. Parece que no quiere hacer la tarea, pero lo que no quiere es hacerlo con esa mamá. Y por supuesto, yo hablo de madres contraindicadas, que son las madres que quieren seguir conservando el promedio de abanderado cuando no sabemos si va a haber bandera. Es una situación, la verdad es que muy paradójica y muy contradictoria, y de pronto encontrás con mamás de sala de tres que están preocupadas porque no aprendió a hacer la letra A, cuando en el mundo se está muriendo gente por una pandemia que no conocemos, por un virus que no conocemos. Entonces, me parece que habría que hablar del tema de los duelos que tuvieron que hacer Sí. estos niños por las cosas que dejaron de hacer, que era su vida siendo socialmente integrados a distintos espacios,
los duelos que tuvieron que hacer los adolescentes de sexto año que no tienen su fiesta promo, que probablemente no Sí. tengan su semana del colegio, que aquí en Tucumán es algo muy común. ¿Cómo se hace el duelo y se maneja la frustración de todo eso que los niños tuvieron que dejar de hacer? Porque siento que como adulta yo lo puedo entender y lo puedo procesar, pero ¿cómo ayudo a mi hijo a que pueda entenderlo? Tengo dos respuestas. Una es, el primer duelo no es el de los niños, sino el de los padres, porque para que un padre pueda acompañar a su hijo que se queda sin viaje de egresados, el que tiene que hacer el duelo de que pagó un viaje que no va a ocurrir, que él no va a poder disfrutar a través de su hijo el viaje de egresados es el adulto. Entonces, si el padre no está preparado para acompañar el duelo, no lo va a poder acompañar. Y entonces, nada, hagamos nosotros los duelos nuestros y los duelos de las cosas de los niños. Y la segunda cosa es que pasa un poco como con los límites. Los papás venían preparados para no frustrar, no hacer esforzar, no hacer sufrir y no hacer duelos a sus hijos. Y hoy de golpe la realidad los pone en una situación de, es así, no No tiene queda su otra. primera, no queda otra. Y entonces estos papás vienen tratando de, no, el pajarito no se murió, te compro otro pajarito, te confundo mortalmente, haciendo, ¿qué pasó con el pajarito? ¿Se achicó? Porque el papá no quiere que el hijo sepa que el pajarito se murió. Y si nosotros hubiéramos acompañado otros duelos antes, este duelo, no digo que sería menor, pero el chico estaría más preparado para enfrentarlo. Hoy tenemos que hacer todos los duelos juntos, aprender a hacer duelos en esta situación. ¿Por qué somos una generación de padres que sistemáticamente se resiste a ver el sufrimiento de los hijos y a que ellos tengan frustración y tengan que vivir estos duelos tan comunes que son parte de la vida misma? Creo que es una reacción tardía a los padres autoritaristas. A nosotros las cosas nos llegan con demora. Entonces seguimos siendo autoritaristas durante más tiempo que en otros países y pasamos a ser permisivos. Entonces el autoritarista tiene de malo que no comprende nada y nunca se pone en lugar del hijo, pero es Ujú. firme. Y esto cría hijos fuertes con autoestima baja. El permisivo comprende tanto que no puede poner límites. No, no se murió el canario. No, no Te hagas la cambié el tarea, le digo. pececito y no te diste cuenta que había muerto, No, más o menos así. digo que tuviste dentista y que por eso no pudiste hacer la tarea. Pero entonces los comprenden un montón, pero no ponen límites. Y estos papás tienen hijos con mucha autoestima, porque soy Superman, voy a donde quiero y hago lo que quiero, pero con muy poca fortaleza interna. Ujú. Entonces los niños llegaron a la cuarentena con poca fortaleza interna Bien. por estos papás. ¿Qué es lo que Estos venís papás tienen que diciendo mutar sistemáticamente hace 10 años y que creo que en este momento se puso así exponencialmente tal en cual, las sí. cuatro paredes de casa, todos juntos y al mismo tiempo? ¿Qué pasa con las ansiedades de los chicos y con los miedos? Dos temas que a mí me parecen constantes en la infancia de hoy. Eh, Tercer tema, que los chicos no llegaron preparados bien a la cuarentena, no sabían jugar cuando llegaron a la cuarentena. Los chiquitos sabían estar en pantalla, sabían estar haciendo caso a lo que decía la maestra, pero no sabían jugar. Y jugar, además de que jugamos por placer y para aprender, jugar sirve para procesar. Entonces, cuando un niñito juega al doctor y juega al COVID, al coronavirus y juega a un montón de cosas, se va autocurando para no necesitar llenarse de ansiedad o para no necesitar asustarse. Ujú. Y tanto la ansiedad como el miedo son las respuestas de procesos que no están bien hechos. A ver, de todas maneras hay un montón de procesos que es imposible, no es nada fácil estar 70 días metido en tu casa si Para sos nadie. chiquito. Entonces, ¿qué podemos hacer los papás para esto? Jugar, tener valijita de doctor si tenemos chicos chiquitos, si son más grandes, por ahí vamos a hacer un diario de cuarentena. Para cada edad tenemos que hacer algo distinto, pero la idea es cómo amasamos esto que está pasando. Y para el miedo tengo como dos ideas. Una es, creo que como no queríamos ser los malos de la película, lo primero que les dijimos a los chicos es asustate. El coronavirus es muy peligroso, no hay que salir a la calle. Y ahora se nos está viniendo el boomerang en la cabeza de vuelta, porque nosotros los asustamos cuando no había por qué asustarlos. Había que Había que decirle, explicarles. Aparte, creo que también los adultos se asustaron y que la paranoia al principio fue tan enorme que en las propias caras de los padres se veía ese temor que en definitiva copia la misma actitud en los niños.
¿Qué sería Claro, eso saludable sí. en términos de explicarle a los chicos lo que están viviendo? Yo a los chicos de todas las edades les explicaría simplemente que el virus probablemente lo tengamos casi todos, que para los niños no es peligroso, que para los papás de los niños tampoco es peligroso, que solo es peligroso en algunas personas mayores que tienen enfermedades preexistentes o las personas muy mayores es posible que se enfermen más de más gravedad. Y que entonces por eso todos estamos cuidándonos todos para cuidar, perdón, y una segunda cosa que les explicaría es si todos nos enfermamos a la vez, no alcanzan las camas en los hospitales para los que se enferman de gravedad. Entonces, estamos tratando de enfermarnos, nos vamos a enfermar, pero despacito. Y para eso nos tenemos que quedar en casa, para ir enfermándonos de a poco y que todos vayamos ocupando lugar en el hospital si hace falta. Serían como dos Y eso, conceptos. Uno, el explicarle que tiene que quedarse en casa para cuidar a la sociedad y el otro para cuidar tal vez a su abuelo, porque de pronto los nietos dejaron de sí, verse con los abuelos y eso creo que impactó porque muchos niños sociabilizan a través de un núcleo familiar ampliado, ¿no? La familia de origen sí. solamente. No solo sociabilizan, los abuelos estaban ocupando el lugar de los que cuidaban a los niños. Entonces, ese niñito está con una mamá en casa que no sabe estar con él porque está todo el día trabajando, o un papá, y además no está con la abuela con quien está acostumbrada a estar todos los días, todas las tardes, almorzar y pasar muchas horas del día. Entonces, es un doble duelo el que tienen los niños. Sí, yo no pondría mucho énfasis en estar cuidando su abuelo, porque si su abuela se llega a enfermar, a lo mejor puede sentirse mal o culpable o responsable. Creo que es en general a la gente mayor que corre un poquito más de riesgo que los menores, sin personalizar tanto. Bien, Pero hay muchos chiquitos que están asustados, ¿sí? Por esto que vos decís también, porque la sociedad se asustó en un primer momento mucho. bien. Yo Y pienso que la por otra ansiedad trae razón la más, ansiedad y la calma trae la calma, pero lo que se vivió en sí, estos días de cuarentena con todas las personas que tuve posibilidad de interactuar desde lo laboral, desde lo vincular, desde la amistad, encontré familias totalmente quebradas emocionalmente, porque no saben si su fuente de trabajo va a claro, poder bueno, sobrevivir y sostenerse, porque se sienten prohibidos y limitados en sus derechos para hacer lo que quieran, viajar, un cumpleaños o lo que fuera, porque empezaron a darse cuenta que los límites para con sus hijos no existían y ahora hay que barajar y dar de nuevo. ¿Por qué este desequilibrio emocional tan grande y cuál sería la receta como para empezar a calmarnos y acomodar las cosas dentro de casa? y lo que pasa es que es un poco lo que venimos diciendo. Tuvieron que aprender a poner límites, tuvieron que aprender a hacer sufrir a sus hijos y acompañarlos en sus duelos, y esto lo pueden ir haciendo o no. Yo puedo seguir pataleando, 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 no quiero, no quiero, no quiero, no aprender nada, o puedo parar de patalear y a ver, ¿cómo puedo aprovechar esta coyuntura y para qué me sirve? Porque como vos decís eso, yo también te puedo contestar, yo también he visto un montón de familias que dijeron, qué placer comer todos en familia, qué lindo es esto de poder pasar tiempo con los chicos. Es verdad que es caótico tener que limpiar y ordenar y cocinar y ocuparme del Zoom de mi hijo, pero el balance general me da positivo. ¿Y qué trabajo me va a dar volver a la vieja vida? Porque esto Mm. también es cierto. Qué difícil volver a lo de antes, a ese ritmo tremendo, todo al mismo tiempo y rapidísimo. Este paréntesis, esta pausa nos hizo encantarnos con estar tirados en cama viendo una película, tal vez un domingo sin saber que al otro día hay que arrancar a las 7 de la mañana y que probablemente se pueda arrancar a las 10. Digo que cuando hay cosas que están planteadas bien en lo vincular y en las familias, esto fue un reencuentro y la posibilidad Sí. de un tiempo de calidad con los chicos. Pero en líneas generales, y sobre todo cuando hablamos de escolaridad y de temas que tienen que ver con las mamás que quieren hacer de maestras sin entender que no son maestras y que nunca van a lograrlo, se encuentran papás en un rulo infinito repitiendo, hacé la tarea, hacé la tarea, hacé la tarea, hacé la tarea. ¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo se acuerda con los chicos? ¿Cómo se organiza así, bien básico, una manera más saludable de encargarles a los chicos qué queremos que hagan sin tener que estar todo el día persiguiéndolos? Algunas ideas. No, no te puedo decir cómo es la precisa, pero por los errores que yo vengo escuchando, de repente los papás quieren que los chicos hagan todo junto y quieren estar 3 horas seguidas y se terminan peleando las 3 horas seguidas y no hacen nada en 3 horas. A mí me parece más útil sentarse 10 minutos y hacerlo de lengua y recreo,
otros 10 minutos en matemáticas y recreo, otros 10 minutos en inglés y recreo, porque el tiempo de atención va cayendo y cuando el chico se enojó o se frustró o no quiere más, es completamente inútil tratar de trabajar cuando estamos acá abajo. Vamos a hacer otra cosa y en un ratito volvemos. Obvio que los papás no quieren esto, porque me lo quiero sacar de encima rápido lo de la tarea de mi hijo, pero a mí me parece que ser realista es entender que estos niños no es que están desde las 8 de la mañana sentados mirando a la maestra hasta las 12 mirando a la maestra. Tienen recreo, no prestan atención, se levantan a sacarle la punta al lápiz, o sea, Van al no es baño. tanto van al baño. Y entonces, cuando no miran la maestra en el Zoom, tampoco nos tenemos que enojar, porque en la clase tampoco la mirarían, también se distraerían. Da la sensación que hay una exposición enorme donde los padres sienten que están rindiendo examen ellos porque son ellos los que enseñan. Entonces Sí, lo ponen yo creo derechito. Yo he visto clases de Zoom a donde el niño está con uniforme, o sea, es algo muy fuerte de pronto una mamá que lo peina como si fuera que ese día se está por presentar en el colegio, con el uniforme completo. Hay que relajar, me imagino que lo que vos Sí, estás a mí me diciendo es parece que está eso. bueno relajar y te voy a explicar otra razón que es mucho más convincente que ninguna. Si todas las mamás se ocupan de que el niño entienda cómo se resta con dificultad, por decir una pavada, la maestra no se entera de que enseñó mal la resta con dificultad, porque si ningún alumno la entendió, la tiene que volver a explicar. Ahora, si cada mamá en su casa enseña a su hijo la resta con dificultad, la maestra dice que bien enseñé la resta Soy con una dificultad. genia. La verdad es que esto es lo mío. Sigo con el Zoom que los chicos aprendieron volando. Eso es tarea de la maestra. Los chicos tienen que hacer mal las restas para que la maestra diga, uy, lo tengo que volver a explicar, porque no lo entendieron los chicos. Y si los papás entienden esto, van a dejar. Y además, la otra que vos dijiste es, cuando se pone en juego nuestro ego y nuestro narcisismo, yo necesito que mi hijo entregue la tarea perfecta, completa, prolija y las cuentas bien hechas. Pero la tarea no es mía, es de él. Y él la va a entregar como pueda. Y cuanto más grande es el hijo, más importante. Porque si no tenemos la mamá de secundaria arruinando su relación con sus hijos adolescentes, en vez de decir, mi amor, la escuela es tuya, las materias son tuyas, yo ya terminé el colegio, Y te amo qué sé yo, profundamente y te voy a acompañar en esto, una cosa así. no Bueno, vas a jugar a la Play en el horario de la clase del colegio, eso por no te lo voy a supuesto. permitir, pero vos haces el aprovechamiento que quieras de esto. Hacemos una pequeñísima pausa y seguimos para el ¿Vale? cierre ya, Marichu. Muchas gracias. Perfecto, nada de nada. Hay algo que nosotros conocemos todos con el nombre de riesgo profesional. ¿Quiénes lo corren? Profesionales de esa profesión. Lamento, y estoy alegre, es una sensación rara decir que Alfredo Mirol y yo no tienen ninguna chance de morir chocando contra un wall rail en Mónaco manejando una Ferrari de Fórmula 1. Ninguna. No es que me encantaría morir, me encantaría manejarle y correr en Fórmula 1 con una Ferrari. Pero un corredor de Fórmula 1 contratado por Ferrari sí le puede pasar. Es un riesgo, el de su profesión. Ahora, muy difícil que un corredor de Fórmula 1 se infecte con un virus atendiendo a un paciente. Cada profesión, cada riesgo. ¿Puede ocurrir un accidente? Sí. ¿Qué es el accidente? Lo imprevisible. Si no, no es accidente, se llama estupidez. Vamos a suponer un corredor de Fórmula 1 que va corriendo a 300 por hora, saludando las tribunas, tomando champán en vez de agua para evitar la deshidratación y saludando las tribunas así se da un tortazo. Eso no es un accidente, ese es un estúpido. No adoptó los cuidados que tiene que adoptar. Ahora vamos a suponer que de repente, por una falla imprevisible en un metal, se suelte una de las barras de la dirección y se le clave a Ayrton Senna y fallezca. Es un accidente, es imprevisible, puede ocurrir. A mí no se me va a clavar ninguna barra de una Ferrari corriendo en Mónaco, no es mi profesión. ¿Qué opinaríamos si hay un incendio? Estamos cercados
y de repente llegan los bomberos, abre la puerta a los bomberos y dicen, ah no, ¿y si nos quemamos? Y se van y nos dejan adentro. ¿Qué le diría? ¿Qué opinaría un paciente que está grave, que está enfermo, si llegamos los médicos y decimos, ah no, ¿y si nos infectamos? Y lo dejamos. ¿Qué nos diría? Sin duda lo que merecemos. Si atendemos a nuestro paciente, podemos hacer dos cosas: estupidez o accidente. El accidente es imprevisible. Estoy atendiendo a un paciente con virus SIDA. Estoy con guantes, lo estoy atendiendo. De repente el paciente dice, hace así, y me clavo la aguja. Bueno, ¿qué va a hacer? Puede ocurrir un accidente, pero es el riesgo profesional. Lo asumimos. No somos héroes. Los héroes son de las guerras. Nosotros salvamos vidas, no matamos a nadie. En una guerra no le preguntamos, usted que está aquí sangrando, ¿es inglés o es argentino para ver si lo atiendo? Los cuerpos médicos en Malvinas atendemos heridos, atienden heridos, no atienden de uno u otro. Para eso están las guerras, están los héroes, llegan los héroes triunfantes, los vítores de las tribunas, ovacionándolos. Ni soñamos, ni queremos ser héroes, aplausos. Nada, bien, gracias, no, nada. Lo que somos es médicos. Y estamos orgullosos de serlo. Pero tenemos que trabajar con cuidado. Y por supuesto, tienen que darnos las normas para que podamos trabajar con cuidado. Sí debemos exigir que nos den las normas, los elementos necesarios que corresponden a la tarea que vamos a hacer. No podemos como médico pedir barbijo N95 si no estamos en la terapia al lado de los pacientes. Pidamos el barbijo quirúrgico, en fin. Si nos cuidamos, nuestro riesgo es solo de un hipotético accidente que no es muy común. Si no nos cuidamos, si hacemos lo que, perdón, me lo digo a mí, no es a nadie, si hacemos estupideces, no podemos echarle la culpa al paciente, ni mucho menos a la sagrada y noble medicina. Cada profesión, cada riesgo. Se encuentra abierta la preinscripción online 2021. Para nivel inicial, salas de 3, 4 y 5 años, nivel primario y nivel secundario. Desde 2021, para alumnas y alumnos, el colegio extiende el proyecto de coeducación a todos los niveles. Preinscripción online. esclavastucumán.edu.ar/preinscripción. Si bien hubo muchas experiencias de educación superior a distancia, ¿qué es lo que para vos se siente mucho como déficit de esta etapa y qué es lo que no se va a lograr en términos educativos con clases totalmente diseñadas a distancia? Lo que se siente mucho como déficit, creo yo, es que en los últimos años hemos luchado por objetivar que la educación implicaba metas que no eran solamente cognitivas, metas de socialización, metas de experticia. Esto nos obliga como a intelectualizar la educación.
son contenidos muy apretados, en tiempos apretados, contenidos sin feedback inmediato cuando, por más que haya chicos que tengan las plataformas virtuales, en mi caso por lo menos los chicos las suspenden las pantallas porque no les alcanzan los datos móviles de los celulares, suspenden las pantallas, suspenden los audios, entonces los contenidos van como siendo casi toda la educación. Un enlatado rígido. Un enlatado de contenido que solo depende de vos para volverlo más vivo, de vos que no podés detectar en los ojos del otro si lo entiende o no. No tenés todos los alumnos adelante, no conocés cercanías. Además, como hablábamos con un curso, hay muchos acontecimientos de la clase que no los podés producir porque ellos difícilmente pueden conectarse. Entonces nos hemos sentado con un grupo de alumnos y hemos dicho, ¿qué nos falta? No estamos trabajando juntos, están cada uno de ustedes trabajando conmigo. Parcelados. Seguimos en Mapa TV, la entrevista con Marichu Seitún, licenciada en Psicología, especialista en infancia y adolescencia, orientadora de padres en todos los temas referidos a niñez. Un placer contar con su presencia en este programa porque además de saber tantísimo y de haber escrito unos libros increíbles, tiene la posibilidad de transmitir y divulgar cada uno de sus conocimientos de una manera muy clara, precisa, contundente y fácil, muy cercana. Me encantaría, Marichu, hablar en esta parte de palabras que utilizamos mucho, pero que en la práctica son difíciles de llevar a cabo. La empatía, por ejemplo, como una palabra que aparece mucho en estos últimos tiempos y ponerse verdaderamente en el zapato del otro o en los zapatos del otro por ahí resulta un poco difícil. Contanos cuál sería la propuesta. Qué suerte que me lo preguntás, porque a mí me parece que es un poquito difícil, pero es la solución. Cuando ese chiquito dice, me quiero ir a encontrar con mi primo, o quiero ir a visitar a mi novia, o no pienso estudiar, está como poseído por su cerebro primitivo, hablando mal y pronto, por ese personaje, lo que yo quiero, como yo quiero, sea el miedo o sea el enojo. Si yo pretendo hacerlo razonar, tenés que entender que esto es por la seguridad de todos. Él está hablando con su cerebro primitivo, pongámoslo en la mano como el dedo pulgar, y yo estoy hablando con la corteza, allá lejos de él. Entonces es mi corteza con su, y vamos en vías paralelas. La empatía te permite bajar y decir, ¿cómo no vas a estar enojado? ¿Cómo no vas a querer encontrarte con tu novia? Hace un montón de días que no la ves, pero por seguridad todavía no podemos permitirte ir a ver a tu novia. ¿Cómo no vas a querer comer el yogur ahora? Antes de comer uno tiene un hambre tremendo. Morís por un yogur. Pero si vos te comes el yogur ahora, después no vas a comer la comida, así que no comas ese yogur. La empatía nos permite dividir todos los temas en dos. Primero me pongo en tus zapatos y hablo de lo que vos estás pensando y lo valido. Vale lo que vos te pasa. Y después, si es necesario, pongo ese límite. Porque si yo le permito comer el yogur, te prometo, mamá, que después como toda la comida. Cuando después no coma toda la comida, yo me lo voy a comer crudo a él. Porque exacto. Estamos anticipando el conflicto. No lo tengo que dejar comer el yogur antes de comer, pero sí tengo que decir, es que cuando uno tiene hambre, un yogur parece lo más rico del planeta. Y me querés matar porque no te dejo, pero no te voy a dejar. Porque primero comemos la comida y después comemos el yogur. Entonces, la empatía es verdad que es un poquitín complicada si no estamos acostumbrados. Y sobre todo, no estamos acostumbrados porque nuestros caminos neuronales no eran empáticos. Nuestros padres fueron empáticos cuando éramos bebés. Pero cuando empezamos a crecer, empezaron a darle, para adelante. Dedito acusador. Celos no, codicia no, envidia no. Hacer una nena buena. Y entonces es toda una tarea cambiar los caminos neuronales para poder comprender primero. Y la ventaja final es que si yo no comprendo, mucho dedito acusador y mucho reto. Cuando yo comprendo, digo que no, mucho más amorosamente. Es una mala suerte que se enfrió el agua, pero te tengo que sacar. Y te saco. La otra era, vos ya sabés que cuando el agua está fría tenés que salir, así que salís sin protestar. O sea, me convierto yo en un monstruo cuando no comprendo. Realmente
es una especie de panacea universal, como el elixir de la vida, la empatía. No es casualidad que se esté hablando tanto, realmente funciona. Funciona y hay que practicarla todos los días. Me parece que la franja etaria de los adolescentes configura un mundo aparte porque ellos, por un lado, son dueños de su libertad, dueños de su celular, dueños de estar 10 horas jugando a la Play ininterrumpidamente, y esta pandemia los dejó un poco aislados de su grupo de pares que tan importante es para su crecimiento y para su subjetividad, por decirlo de alguna manera. Sí. Entonces encontramos a padres con adolescentes que se sienten absolutamente impotentes. ¿Cómo se negocia, si la palabra es negociar, o se acuerda con un adolescente para evitar este tipo de conflictos, para evitar el dedo acusador, para evitar abrirle la puerta y decirle te despertás ya porque son las 4 de la tarde y te quedaste hasta las 7 de la mañana jugando al Fortnite, por ejemplo? Me gusta más la palabra acordar, porque negociar me suena a que yo te pido lo que vos no sé, me gusta más acordar. Y creo que sí que hay que acordar. Y que hay que acordar en función de lo que nosotros sabemos. Los adultos sabemos que se duerme mejor de noche que de día, que las hormonas de la noche son importantes para fijar conocimientos, para crecer, para no estresarse. Entonces, desde ese lugar, me parece que está bueno, el chico se quiere acostar todos los días a las 4 de la mañana, y yo le digo, hagamos una cosa, acostarte a las 4 o a las 5, los viernes y los sábados, como hacíamos antes. Pero durante la semana, vayamos corriendo los horarios para que te acuestes a las 12. Y no es acordar solo eso, es acordar que somos un equipo. Los adolescentes, esa es otra cuestión. Llegaron, no todos, pero muchos adolescentes, principitos a la cuarentena. Y resulta que los principitos se tienen que hacer la cama, los principitos tienen que poner la mesa, los principitos tienen que tomar un turno para cocinar algún día de la semana. Lavar los Y les platos. cuesta lavar los platos, y les cuesta un montón. Pero también se sienten mal si no lo hacen. Entonces, no es solo, sí, hay que hacer acuerdos, que irán rotando, pero una vez que hacemos los acuerdos, tenemos que hacerlos cumplir esos acuerdos. No puedo dejar, bueno, para que no grite, que no ponga la mesa. No, porque ese chico después se siente culpable. Mi mamá se siente mal y yo me siento culpable porque estoy aprovechándome de mi mamá. Mi papá está agotado y yo me siento, papá y mamá se pelearon y yo me siento culpable porque si yo hubiera ayudado en la cocina, mi papá no se hubiera peleado. Entonces, tengamos esto en cuenta para ser un poquitito más claros y más firmes. Y sí, hay que hacer acuerdos. Por ahí, si se están acostando todos los días a las 4, vayamos corriendo el horario de a poco. No podemos pretender nada De un todo día para el junto. otro. ¿Y No, cómo sería en pero cada edad lo que podemos acordar y qué le podemos pedir a un niño chiquito, a un latente, a un adolescente? a los de jardín no necesitamos pedirles nada, porque están siempre dispuestos para lo que sea. El gran problema es que lo hacen todo mal. Entonces No nosotros no importa, queremos pero que lo los mismo ayuden. sirve. A mí me encanta que ensucien todo haciendo una galleta porque en definitiva están disfrutando hacer la galleta. Eso te pasa a vos, pero no le pasa a todas las mamás. No, nos da fiaca que el chiquitito nos ayude porque lo hace mal, lo hace despacio, vuelca. Pero bueno, es una edad fabulosa. Los de primaria no cuesta tanto que ayuden. Obviamente no podemos pretender que hagan todos solos, pero que nos acompañen en esta tarea y van a cumplir con los acuerdos. A lo que les va a dar más trabajo es a los adolescentes, por esto que vos decís, quieren estar en su cuarto, quieren estar hablando con la novia o con los amigos, y además vienen muy mal criados, muy acostumbrados a no hacer nada. No podemos pretender que, bueno, sí, lo iremos haciendo para que ellos se sientan bien, para que nosotros no nos enojemos con ellos, porque si el chico colabora, mamá sonríe. Si el chico no colabora, mamá tiene cara de perro. A él también le conviene colaborar para que mamá sonría. Pero les cuesta un Un Perú montón. estar atrapados sin salida con papá y con mamá 24 horas sobre 24. Vos sabés que a mí Suena me medio pesadilla. aparecieron en la cuarentena el ludo, me aparecieron las damas, me apareció, la busqué, Claro, la generala, porque sentía en el claro. primer momento, sobre todo cuando había tanta incertidumbre y ni yo tenía certezas para compartirle a mi hijo, porque yo filtré la información y pasé lo que creía conveniente en cada momento, no dejé que él tuviera contacto Claro. directo con la información. Me parecía que todavía nada estaba claro en el mundo, entonces que por ahí ponerlo frente a un noticiero todo el día prendido, como hace mi papá, TN, todos los días, realmente es devastador para cualquier ser humano, porque es como si la muerte te estuviera golpeando la puerta con cada noticia. Y en ese tiempo de
falta de definiciones, donde no sabíamos y veíamos la situación de Italia, de España en los primeros tiempos, yo hice aparecer los juegos y la consigna fue no hacemos tareas, porque como las tareas generaban conflicto, en ese momento nosotros decidimos familiarmente estar bien entre nosotros. Y eso significaba no hacer las tareas. Y después explicaremos los motivos y diremos, venimos de un verano en el que nos pasó tal situación personal o familiar de muchísimo estrés y no estamos en condiciones de abrir una plataforma. Digo, cada familia y cada persona tiene su realidad. Así como yo te estoy explicando la mía, que mucha gente en Tucumán seguro la conoce, habrá padres que habrán perdido su trabajo, entonces uno empieza a encontrar recursos para construir un día donde el conflicto no esté en el centro, donde la mala noticia no sea el eje de la charla de la sobremesa y donde puedan aparecer cosas que no nos habíamos olvidado que estaban, como estos juegos. Maravilloso, maravilloso, maravilloso porque más allá de que en otra familia donde no hubo una situación tan triste como la de tu familia, podrían trabajar igual, jugar a la generala después de comer a la noche es divertidísimo y está muy bueno y es mucho mejor que ver un noticiero. Cuando hablábamos del miedo me olvidé de decir que parte del miedo tiene que ver con eso que vos decís. ¿Cuántos chiquitos estaban mirando las fosas comunes en Nueva York? La cantidad de... Nada, la gente toda enfundada de todo color en los hospitales de otros países. Y claro que los chicos se asustaban, porque esas imágenes son muy tóxicas. ¿Y qué puede hacer un niño con esa imagen? Nada. Por eso no tienen que ver esas imágenes los niños. Tenemos que filtrarlas como lo filtraste vos, por supuesto. Y el elástico, las payanas, la soga, hay tantas cosas que podemos jugar con los chicos. Las luchitas de almohadones, o sea, es insólito todo lo que surge cuando uno se queda un poco en silencio y cuando quiere conectar con el interior, porque creo que también frente a la ansiedad y el miedo hay que buscar que los chicos traten de conectar con la causa de ese síntoma, de encontrarse con ellos mismos, tener un espacio para encontrarse. ¿Cómo logramos ese espacio en los chicos? Y bueno, esta es una buena oportunidad si los papás, otra vez, si nosotros nos tomamos el espacio para nosotros, para la interioridad, para la intimidad, le vamos a ofrecer el espacio a los niños. Si mi estilo es más maníaco, por decirlo así, y corro para que no me alcancen los pensamientos, voy a hacer lo mismo con mis hijos. Entonces, está bueno pensar cuál es nuestra modalidad y si nosotros podemos conectar con lo que sentimos. Y en la tarea empática, por ahí estamos haciendo eso, ayudando a ese chico a mirar para adentro y entender lo que le pasa. Bien, te sigo en Instagram, he visto tus vivos, leo tus libros, soy una especie de fan desde Tucumán hacia Buenos Aires y me sorprendió cuando posteaste un libro, Un virus con corona que salió a pasear o algo así se llamaba. Quiero que hagas referencia a ese libro de cuentos porque vos explicabas no solo el contenido del libro, sino la manera de abordar un tema para la infancia que era complejo, llevado a un libro con ilustraciones que parecía simplificar de una manera increíble algo que ni los adultos sabíamos cómo explicar a los chicos. Contanos un poquito acerca de ese libro y de los últimos libros tuyos. Yo no soy autora de ese libro, la autora es mi hija, que es mi coautora de los cuentos para crecer. O sea, los cuentitos que yo escribo, chau chupete, chau pañal a la cama, los escribo con mi hija Sofía. A ella se le ocurrió, tiene 4 chicos chiquitos, empezar a contar esta historia para explicarle a sus hijos de qué se trataba el coronavirus y la cuarentena. Cuando terminó el cuento, a los chiquitos les gustó un montón, empezaron a hacer dibujos sobre ese cuento y se le ocurrió llamar a ilustradores para que ilustraran una página cada uno. Divino. Quedó tan linda la historia que entonces, nada, la regalamos de hecho en PDF, yo le hice un comentario final que será lo que vos leíste, y la estamos imprimiendo algunos libros porque es lindo tenerlo en papel. Yo lo necesito en mi mano. Bueno, yo te guardo uno. La idea es que cuando yo cuento ese cuento u otro, le estoy diciendo a mi hijo o a mi hija, estoy dispuesto a contestar tus preguntas. Hablemos de este tema. Es un poco como para conectar con los otros libros. Sacamos el año pasado un libro de información de sexualidad para chicos chiquitos. Cuando yo le leo a un chico chiquito de 3 o de 7 o de 8, Coco y Mini quieren saber, le estoy diciendo, no me da miedo, estoy listo para escuchar tus preguntas, te quiero contestar lo que a mí me parece lindo contestarte sobre estos temas. Entonces, el cuento realmente sirve. Y lo fabuloso del cuento del coronavirus
es que ese chiquito, si se angustia, si se preocupa, va de vuelta al cuento y se lo lee a sí mismo. Entonces, tienen o juegan con los Playmobil sobre el virus, o se leen a sí mismos ese cuento que mamá ya me leyó, entonces Y ya qué sé lo que dice. tranquilizador en definitiva. ¿Vos sabés cómo lo tomaron de otros países? Porque cuando yo después de tu comentario lo googleé, lo encontré comentado por gente de Colombia, de México, de Perú. Fue Ah, increíble la mira, repercusión. Si después lo haces, te vas a dar cuenta cómo muchos Instagramers lo tomaron como un ejemplo realmente. Entonces, en este sentido, creo que esa alianza con tu hija, donde ella escribe los cuentos y es usuaria autorizada porque tiene los niños y vos como abuela y con tu expertise, dio un resultado increíble, realmente increíble. Y otra de las cuestiones que se pudieron percibir muy claramente fue el salto que hiciste hacia las nuevas tecnologías. Te tiraste del trampolín directamente con toda la fuerza a los vivos, las entrevistas a través de Zoom y todo esto que estamos planteando ahora. es que me parecía que tenía algo para decir y que la gente me invitaba a decirlo. Y nada, y fue como un círculo virtuoso. En la medida que me invitaron a decirlo y a la gente le gustó, me empezaron a llamar otras personas y sí, pegué un salto que nunca pensé en mi vida que iba a ocurrir a mi edad, que iba a saber sobre Zoom y sobre webinar y sobre Todos los Microsoft recursos Teams, tecnológicos. Me lo que me parece pidase. increíble. Quiero que me cuentes cuáles son los cursos que están disponibles, porque hay mucha gente que me ha preguntado desde aquel encuentro que tuvimos aquí en Tucumán, cuándo ibas a venir de vuelta. Y sabemos que a vos te gusta viajar solo una vez por año al interior, con lo cual, bueno, esa No, era mi una por respuesta. mes. No, una por mes. Lo que pasa es que voy a otros lugares. Claro, era una por mes, exactamente. Me corrijo, pero bueno, nosotros estamos en la lista, por Eh, supuesto, cuando todo esto se acomode, porque después de ese encuentro que tuvimos aquí en Tucumán con más de 250 docentes, quedó esa chispa encendida y esas ganas de una parte 2. Creo que hoy también Dale. podríamos plantear el tema de qué cambió y qué no va a volver a ser igual, desde todo tu expertise y desde todo lo que ya veníamos planteando en términos educativos en ese encuentro. Para la gente que quiera aprovechar en cuarentena cursos virtuales, ¿tiene que acceder a tu página web? No, tiene que acceder a una página que se llama animaedu.com y ahí están estos cursos. Si no, me escribe a mí por Instagram y yo le paso el link. Y Vamos a hay un ponerlo en curso, el graph sí, igualmente. ¿Y qué cursos estás dando en este momento? ¿Cuáles están vigentes? hay uno largo sobre capacitación emocional, que es una especie de resumen del libro, y Ujú. después hay 6 cursos cortos para temas, son los temas que más me consultan, y mi propuesta es en una videoclase de 30 minutos, 40, con algunas cosas prácticas, que los papás traten de sortear el problema sin consultarme. Y entonces, Bien. si con eso no alcanza, irán a la psicóloga. Uno es para dormir en la cama, otro, problemas de sueño, problemas de control de esfínteres, problemas de límites, peleas entre hermanos. Me estoy olvidando dos que no me sale cuáles son, pero bueno, Ajá. hay otros dos más que en este Pero momento no están me salen, todos entonces te ahí lo a paso. disposición de cualquier padre, madre, tutor o Sí, responsable sí, que quiera mejorar la crianza de su hijo. Yo hablo de claro, crianza, no me gusta hablar de educación porque creo que a los chicos hay que criarlos y que se necesita todo una sí, tribu sí, para criar un niño. Entonces no podemos totalmente. declinar en esta tarea interminable y difícil en estos tiempos que vivimos de transmitir valores y transmitir enseñanzas y poner límites que creo que nos hace ponernos, enrolarnos como adultos que somos y no corrernos de ese lugar, porque todos tenemos ganas de ser chiquitos por ahí y es tentador ser un eterno Sí, adolescente, pero cuando uno da vida a otros tiene sí, que entender que nuestra misión cambió, que ellos son prioridad y que hay que tratar de darles todo lo posible para que tengan herramientas para poder transitar su vida como lo hicieron nuestros padres, con sus falencias, con sus aciertos, con sus errores, pero lo hicieron y se lo pusieron al hombro y ahora nosotros tenemos que seguir esa posta. Lo último que sí, quería tal cual. preguntarte, voy a abusar de tu Dale, tiempo, 2 minutitos. Los niños dale. sobreadaptados, esos niños que son demasiado buenos y que no dicen a nada que no y hacen caso a absolutamente todo y no cuestionan y escuchan atentamente lo que se les plantea y siempre son como los que aceptan y analizan y racionalizan todas las situaciones. ¿Por qué pasa esto? Yo soy de esas.
O sea, Presente. me vengo curando de eso hace un montón de años. El niño sobreadaptado es bastante sensible y entiende lo que se espera de él, y es como si se acostumbrara a hacer eso que se espera. Y en vez de ser él mismo, no se anima a ser él mismo. Y entonces sigue haciendo lo que complace a mamá, lo que complace a papá, y después se le empieza a complicar la vida. Porque yo complazco a mis papás, pero mi hermano hace lo que se le canta y lo quieren igual. Entonces me empiezo a enojar y empiezo a ser justiciero, es injusto, no vale. O sea, que yo quiero ser buenísima y al final me pongo medio asquerosita, medio antipática, porque no me gusta eso que Demandoncita. está Yo era pasando. sobreadaptada cuando... Sí. Y entonces no me divierte. Pero básicamente el sobreadaptado no se anima a conectar con su emocionalidad completa. Y lo que está necesitando es que el adulto le diga, no sé, anda a bañarte, sí voy, qué fiaca, cuántas maneras tiene mamá para molestarte, ¿no? O sea, si nosotros le podemos mostrar del otro yo, que sabemos que lo tiene y que no nos molesta y que la queremos igual aunque no tenga ganas de irse a bañar, igual va a ir al agua, pero a mí no me molesta que no tenga ganas, Y que el despacito se van berrinche es natural, animando por ejemplo. y se van animando a dejar. El problema que tienen los sobreadaptados es que los adultos se acostumbran y no quieren que salgan de ese lugar. Pero Es la que verdad son es que maravillosos. Vos debés haber el sido... sí, una joya. El sobreadaptado es una bomba de tiempo, porque un día va a tener una crisis. Ujú. Entonces, cuanto más chiquito la tenga, mejor. Mejor que sea a los 5 que a los 10. Y Mejor salga a con los la 10 que a los pistola 15. a hacer justicia. No, pero aunque no haga justicia, solamente por el hecho de decir, tengo 18 y no sé lo que quiero estudiar, porque vengo haciendo lo que quiere todo el planeta y yo no sé lo que quiero yo. Entonces, Ujú. es muy importante que salgamos de ese lugar, aunque no nos enojemos, aunque no fuéramos justiciéramos ni matáramos a nadie. Bien. Eh, ¿Y el tengo que saber quién sobreadaptado, soy. ser sobreadaptado impacta en la seguridad de ese niño? ¿Cómo logra la Sí. seguridad? No, impacta mucho en la seguridad, porque yo vendo un producto y el mundo me quiere porque yo estoy vendiendo un producto, que soy buena, que soy generosa, que soy responsable, que soy obediente. Pero adentro mío yo sé que hay una celosa, una egoísta, una peleadora, una que no haría esas cosas. Entonces, mi autoestima nunca puede ser alta si estoy sobreadaptada. Y esa es otra gran razón para salir de ese lugar. La cuestión no es que yo sienta celos o no lo sienta, la cuestión es que no actúe mis celos. Ujú. Entonces, el chico que se anima a mostrar sus celos, la mamá le dice, y sí, yo entiendo, pero ese cumple de tu hermano, bancátelo. Y entonces comprueba que lo quieren igual, y entonces ese chico va a tener la autoestima más alta, porque se animó a poner a prueba el amor de sus papás. El sobreadaptado no lo pone a prueba, entonces nunca puede saber si lo querrían más desprolijo, más sucio, menos estudioso. No sé cuántos sabrá, pero por lo menos no nos olvidamos de ellos y los nombramos en el programa. Marichu, un placer enorme haber contado con tu presencia en este programa. Realmente todo lo que decís y cómo lo vas encadenando tranquiliza. ¿Cómo crees que vamos a volver con los chicos al colegio? ¿Van a tener miedo? ¿Vamos a tener que acompañar un poco más? ¿Cómo programamos la vuelta si estuviéramos pensando ya en eso? Creo que vamos a tener que, depende de cómo hayamos vivido la cuarentena, pero lo que tenemos que ir haciendo es ir, si tienen miedo, ir sacándoles el miedo. Y creo que la clave va a ser que esto sea gradual, que no podemos pretender que un día vayan al cole de 8 a 4 y media y a la tarde tengan judo y al día siguiente tengan música, no. Vamos despacito, castellano, inglés, la mitad del día, y que los papás también vuelvan a trabajar de esa manera, no que todo vuelva a la normalidad como si nada, o sea, doy vuelta a la página, no doy vuelta a la página. Eh, y, y yo creo que lo que va a pasar va a estar bueno. Tienen que volver al colegio. Ujú. Nos guste o no nos guste, lo presencial es otra cosa. No, Yo es estoy muy contenta de hacer esto con vos. insustituible, es Pero insustituible. esta entrevista hubiera sido genial si estábamos juntas, mucho más genial. Ujú. Y es un hecho de la vida. Entonces, es importante que ellos vuelvan al cole, es importante que nosotros que yo vuelva a viajar y que volvamos a hacer todo. Pero también habiendo aprendido las lecciones, sabiendo que tengo ganas de volver a casa un poco más temprano, sabiendo que un día por semana me escapo del trabajo para ir a almorzar con mis hijos. O sea, estas cosas que aprendimos, creo que nos debemos Nos aprender debemos algo de toda priorizar, esta nos situación debemos tan priorizar difícil. Sí, los afectos, nuestro tiempo, nuestra sí. conexión con nuestro mundo interior, la posibilidad de reconocernos parte de un equipo, que es la familia, de solucionar Sí. primero lo que está en casa y después salir a batallar con lo que nos toque. Esa es la gran oportunidad que creo que nos da este paréntesis en la vida de todos. Bueno, un placer Sí, tal enorme. cual. Vamos a convocarte a Tucumán cuando todo se normalice. Te vamos a esperar con los brazos abiertos.
y bueno, vamos a estar compartiendo todo lo que vayas publicando también a través de tus redes sociales, que estás hiperactiva, hiperconectada, y siento como que este es el momento en que todo el mundo te está dando la razón de todo lo que venís diciendo hace 20 años. Es como que se puso así todo en la mesa y ahí está, la que lo venía diciendo tiene la palabra hoy como para decir, ven que lo que yo decía era cierto. Es un momento en el que siento que se valida mucho tu tarea y todo lo que venís sembrando en tantos padres respecto a la importancia de la crianza. Muchas gracias de corazón. Gracias a vos, Jimena. Un placer esta oportunidad. Y sí, ya nos veremos allá, en Tucumán. Bueno, muchas gracias. Con ustedes, televidentes de Mapa TV, nos encontramos la próxima semana. Hasta entonces.